Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y de esa manera conocerás los requisitos para participar. Y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. También quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntarle a las cartas todo lo que tú desees y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Bueno, son solo para lecturas de pago. Bueno, mi querido Capricornio, el día de hoy con mucho amor traemos una lectura general para ti. No tiene fecha específica para ser escuchada. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto y si no resuena, puedes ir a tu ascendente. Te recomiendo que siempre escuches tu ascendente, especialmente si tienes más de 25 años. Es súper importante porque mucha información que no encontrarás en esta lectura la vas a poder complementar allá. Si no conoces tu ascendente, también con mucho amor te hice un video y el link está en el primer comentario. Bueno, este es un mensaje general de los angelitos, luego pasamos al amor y luego a la economía. Si deseas dejar una petición de oración, puedes hacerlo en los comentarios y recuerda suscribirte. Te dice, primero que todo, busca la armonía cósmica. A veces empezamos a buscar como paz y tranquilidad por fuera, empezamos a querer que nuestra vida se arregle, sin embargo por dentro todo está un caos. Y en este momento el universo te dice, busca la armonía cósmica, busca la paz, la tranquilidad espiritual, busca definitivamente estar en tranquilidad con todos los seres que te rodean. Esto es súper fundamental en este momento, mi querido amigo de Capricornio. Tu segundo mensaje te dice, tus obras revelarán los orígenes. Todo lo que estás haciendo durante estos días va a decir muchísimo acerca de quién eres. También me dice que hay gente que está observando muy bien cuáles son tus reacciones frente a una determinada situación. Así que es fundamental que durante estos días cuides cada una de las palabras que vas a decir frente a alguien, frente a ciertas personas y de los hechos, ¿sí? Entonces a cuidar muy bien lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, mi querido amigo de Capricornio. Y finalmente te dice por otro lado, promueve la vida, ¿sí? Es tiempo de empezar primero que todo a cuidarte a ti mismo, a darte tu lugar. Yo siento que, como te decía, a veces te preocupas porque todo por fuera esté bien, pero realmente todo por dentro está bien contigo. Ese es tu mensaje de hoy. También siento que a través de esto nos está diciendo que llega sanidad. Por aquí está la niña Sarila. Llega sanidad y llega restauración, pero tienes que iniciar un proceso interno. Y si tú crees que llega sanación a tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Bueno, vamos a comenzar en este momento con una lectura para el plano de lo sentimental. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días pueden estar pasando cosas importantes en el amor. Puede ser encuentros, ruptura de contactos ceros, mensajes de texto, llamadas o un mensaje a través de esta lectura. La letra M, la letra Q, la C, la E, y la P. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le digan a esta persona, ¿ok? Mi querido Capri, vamos a hacer en este momento entonces la lectura, la primera lectura del plano de lo amoroso. Y esta primera va por todos aquellos que tienen que están solteros, perdón. Luego pasamos a los que tienen conexión de amor por alguien.
Para ti que estás soltero, que no sales con nadie, que no sientes nada por nadie, esta es tu primera lectura y vamos a ver qué se viene. Bueno, tiempo de mucha creatividad, tiempo de reinventarse. Sí, yo siento que algunos de los Capri, innatamente, y pues es comprensible de acuerdo a su signo, ustedes tienden a ser un poco psicorrígidos. Te está diciendo en este momento la carta del arte, hay que aprender a abrirnos, aprender a dejar que la vida nos sorprenda, a que no todo tiene que ser tan planeado, a relajarte un poquito con el tema de conocer personas, a aprender a que los otros tienen mucho para darnos y nosotros tenemos mucho que entregar. Entonces yo siento que la invitación en este momento de parte de las cartas para los Capricornios solteros es a relajarse, a ser creativos, a no ser tan cuadriculados, tan esquemáticos, tan psicorrígidos con el tipo de persona que ustedes quieren conocer. La carta del loco te dice arriésgate y da ese salto de fe, ¿sí? Arriésgate a buscar cuando alguien te gusta, arriésgate a buscar un poco más la vida social. Yo te veo muy encerrado, muy ensimismado, muy ermitaño y para tu vida social es importante que en este momento hagas una apertura. Quizá el estar tan ensimismado es una forma de protegerte. Bueno, vamos a pasar en este momento a la lectura para el plano de lo sentimental para todos aquellos Capricornio que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di tu nombre junto al de esa persona. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta conexión, la rueda de la fortuna. Miren qué bueno a lo que se viene. ¿Qué te aconseja el tarot al respecto? Bueno, primero veamos qué signos nos aparecen por aquí en nuestro radar. Escorpios, Aries, Tauros, Capricornios también. Ok, bueno, primero que todo nuestra carta número 1 nos habla acerca de los sentimientos de esta persona y yo veo que los sentimientos de esta persona han sido bastante afectados por malos entendidos, por ansiedades, por mentiras, por conjeturas, por suposiciones. Sí, yo veo aquí que quizá terceras personas han querido como influenciar en lo que esta persona siente por ti y es importante que lo sepas para que aprendas a protegerte espiritualmente y a proteger espiritualmente tu relación. Quizá sea tiempo de hacerte una limpieza, un baño, una armonización, porque sí veo que los sentimientos de esta persona están influenciados por el medio externo, ¿ok? ¿Qué es lo que está pensando justo ahora? Bueno, es una persona que realmente, o sea, te ama y te desea, pero es como si él intentara dar un paso adelante y existiera gente que él lo llevara como 3 pasos atrás. Bueno, es como una dualidad bastante fuerte. Y miren que él dice, necesito superar la angustia. Es como que hay gente que le dice que Capri no le conviene, que Capri no es el indicado, la indicada, que por qué se está amarrando tan joven, que si tiene hijos, que bueno, en fin, de todo. Es como gente con malas intenciones, de verdad, tratando de desanimarle acerca de lo que siente esta persona especial para ti. Bueno, ¿qué se viene? Yo veo que se viene una etapa en la cual puede que algunos de ustedes tomen como distancia, porque me marca la carta del ermitaño, o puede que la distancia actual se prolongue un poquito. Pero el hecho de extrañarlos
También va a servir para que esta persona como que valore y se dé cuenta de que como tú no va a encontrar a alguien más, ¿sí? Y que tiene que aprender a colocar límites a los demás sobre lo que piensan, opinan y generan o impactan en la relación que hay contigo. Entonces eso me parece bueno porque el ermitaño, a diferencia de la carta de la soledad, me habla de un proceso de introspección, de un proceso donde esta persona se va a cuestionar si dejarse influenciar ha sido bueno o malo, ¿sí? Aquí me dice, pase lo que pase con esta persona, sea que regresen, sea que continúe una relación, para ti va a brillar la rueda de la fortuna. Yo auguro cambios positivos que te favorecen, mi querido Capri, porque de hecho esa rueda de la fortuna está en el centro y esa es tu posición de consultante, pero aquí te dice la templanza, la perplejidad y la templanza te dicen, déjate sorprender, ¿sí? Lo mismo, es como que tanto si estuvieran solteros como si estuvieran en pareja, hoy el universo les está diciendo a los Capricornio, déjense sorprender por la vida. A veces las parejas también se aburren cuando todo es muy cuadriculado, cuando te dedicas excesivamente al trabajo, cuando todo se vuelve rutinario. Y eso es fundamental que lo entiendas en este momento. Me dice, ustedes han establecido pactos o van a establecer pactos o convenios o acuerdos con su pareja. Hay que ser constantes. Si esos pactos implican cambios, hay que ser constantes. Es la única forma de que se dé este renacimiento de relaciones que ya estaban un poco deterioradas o caídas, ¿sí? Me dice tiempo de recapacitar y de que cada uno en la pareja analice qué es lo que ha estado faltando, qué es lo que ha estado fallando. Vamos a clarificar un poco más la lectura con nuestro otro tarot. Y me dice, nada de dudas, ¿sí? Nada de dudas. Distancias que en este momento hay, contactos ceros están sirviendo. Sin embargo, hay que tener cuidado de personas que, como te decía, rodean la relación y son falsos y no nos dan la cara bien como la luna. Bueno, vamos a ver qué se viene para la parte económica de todos mis amigos de Capricornio en este momento. Y me dice, para los que están sin trabajo, cuidado con a quién le cuentas todas tus cosas. A veces la gente no es del todo tan honesta, tan sincera. Pienso que debes tener más cuidado. Veo que hay alguien que se muestra como amigo, pero realmente es una competencia y quizá ha obstaculizado o podría estar obstaculizando una buena oportunidad para ti. Para los que están con trabajo, tienen un negocio, algo muy similar, les sale la carta de la infidelidad. Miren allá, la rivalidad y la infidelidad. Entonces, a cuidar realmente, Capri, con quién es que nos estamos rodeando, a quién es que le estamos contando las cosas, porque no todo el mundo nos escucha para bien. Número de la suerte el 23. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Quiero agradecerte por ayudar a nuestro refugio al ver el video completo, contarte que nuestros premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo. También pueden estar en pues hay otros canales donde pueden estar, pero los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribir la palabra sol en los comentarios y nada más. Bendiciones a todos ustedes y los llevamos en nuestro corazón.